La siguiente historia la compartió Alex Morales. En el pueblo de donde anteriormente contaba mi abuelo que había muy poca electricidad, solo en algunas partes. Para poder llegar a él, debes recorrer un camino algo largo. Y si lo hacías caminando, eran cerca de 40 minutos o menos. Para ese entonces, a un militar lo mandaron de guardia ahí, en ese pueblo. Lo dejaron ya muy tarde en la noche en la entrada. Él iba con su pequeño de 4 años. Viéndose algo vulnerable, ya que en ese momento no habían casas por ese camino, decidió caminar hacia el pueblo. Levantó a su hijo y se lo puso en los hombros, comenzando a caminar. Cuando tenía cerca de 10 minutos haciéndolo, desde el monte provenían unos pasos. El guardia se puso alerta y con una linterna alumbraba, pero no podía ver nada. Siguió su camino, pero luego empezó a oír unos gruñidos muy fuertes que lo seguían en su caminar. Aún así siguió temeroso, porque tenía a su hijo con él. Por más que alumbraba hacia donde oía los gruñidos, no lograba divisar nada. Cuando no faltaba mucho para llegar al pueblo, esos gruñidos se hicieron más fuertes y los escuchaba más cerca de ellos. Un viento soplaba por el camino levantando hojas y basura del suelo. Los árboles se mecían con fuerza, como amenazando ser arrancados de raíz. El niño lloraba porque entendía que todo aquello no era normal. Le decía que tenía miedo, que qué era todo aquello. Él intentaba calmar al niño. Esos gruñidos o berreos seguían escuchándose. No se podría decir que era un lugar en específico. Es como si ese sonido tenebroso lograra salir de todas partes del bosque, debajo de la tierra, de entre los árboles o hasta del mismo viento. El viento seguía soplando e intentaba arrebatarle al niño. Es como si quisiera quitarlo de sus hombros, como si unos brazos invisibles con manos fuertes y terroríficas quisieran llevarse con ellos a su pequeño. Su hijo gritaba aterrado. Le decía: papá, alguien me está jalando y me hace daño. Él sentía cómo eso cada vez tenía más fuerza. Sabía cómo iba a perder a su hijo. Al él no dejárselo arrebatar de sus manos, el viento intentaba levantarlo también a él del suelo, como para llevárselos a ambos. El berrido de eso era tan fuerte que sentía que sus oídos le iban a estallar. En un momento sintió cómo eso lo levantó varios centímetros del piso. Sabía que iba a perder la pelea. Aterrado, pero a la vez molesto, sacó su arma y disparó al cielo. Luego empezó a maldecir, diciendo: ni el mismo demonio podrá arrebatarme a mi pequeño. No te tengo miedo, engendro del demonio o lo que seas. De pronto se hizo un silencio, y luego una risa muy ronca y fuerte desde el monte le dice: no te mato, porque llevas a tu hijo en los hombros. Este guardia salió corriendo, y cuando llegó al pueblo,
pasó una semana con fiebre e inconsciente. A este ser se le conoce como el berreador, porque se puede confundir con una cabra al berrear. Dicen que es una cabra, pero a la vez un hombre. También se dice que quien se encuentre con él y pueda verlo, no vivirá para contarlo. La siguiente historia fue compartida por Winnie García. Lucas entró a su nueva casa después del colegio. Descargó el morral y se dirigió a la cocina. Allí se encontró con una joven. Hola, tú debes ser Lucas. Me llamo María. Entonces, María se dirigió a la nevera y le preguntó si deseaba algo de beber. Lucas asintió con la cabeza y se sentó a la mesa con un libro, ya que debía presentar un informe para la clase de lectura. María se le acercó y, extendiéndole un vaso de agua, le preguntó: ¿qué lees? La casa a oscuras, respondió Lucas, sin interés de continuar la conversación con la nueva empleada doméstica. Había algo en ella que lo hacía sentir muy incómodo. También tuve que leer ese libro en el colegio, le respondió María. Pero no me agradan las historias de fantasmas. Espero que tú tampoco creas en ellos. Me imagino que ya conoces todos los rumores acerca de esta casa. Lucas le respondió que sí. Conozco los rumores de que esta casa está habitada por fantasmas. Pero a diferencia de mi papá, a mí me tienen sin cuidado. No creo en lo sobrenatural. De verdad. Ellos creen en ti. Haciendo aún más evidente su desinterés por continuar la conversación, añadió que ese lugar estaba hecho un desastre. ¿Puedes por favor guardar las cosas de los antiguos dueños y desempacar nuestras cajas? Entonces, María se dirigió hacia la sala y comenzó a desempacar. Lucas continuó leyendo. Terminó el informe y se marchó a su habitación a tomar la siesta. Entre dormido, escuchó a María despedirse desde la puerta. Hasta luego. Acercándose la noche, el padre de Lucas llegó a casa después del trabajo. Ambos comenzaron a conversar. Hijo, creo que nunca voy a acostumbrarme a este lugar. Los rumores de que aquí habitan fantasmas me tienen muy preocupado, le dijo el padre. Nada de eso, papá. Eres el único en esta casa que cree en esas cosas. Yo la verdad no creo en fantasmas, y hasta María, la nueva empleada doméstica, tampoco cree en ellos. El padre se llevó la mano a la boca y le dijo consternado: Hijo, empaca tus cosas, de inmediato. Debemos irnos ya. Pero, ¿por qué, papá? ¿Qué pasa?, le preguntó Lucas, sorprendido por la extraña reacción. Porque no contraté a ninguna empleada doméstica. Amigos, espero que hayan disfrutado este par de historias. Me parecieron bastante interesantes y por eso se las quise compartir. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, ayudarnos con tu like y si puedes también compartiendo el video. Además te invito a que veas los videos pasados.
Son historias bastante buenas. Recuerda que esto es El lado oscuro de Otoch.